Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Relación entre diabetes y obesidad. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y yo quiero explicarte cuál es la relación íntima que hay entre la diabetes y la obesidad. La obesidad y la diabetes. Voy un momentito a la pizarra para que lo entiendas. En el planeta entero, en el mundo Tierra, la Tierra, está habiendo una epidemia de sobrepeso y obesidad. Hay países con unos niveles de sobrepeso espectaculares, ¿no? Por ejemplo, México está en obesidad, ¿no? Obesidad y sobrepeso. Por cierto, sobrepeso y obesidad no son la misma cosa, ¿no? Sobrepeso es que la persona tiene algo por arriba de lo que sería su peso normal. Obesidad es una definición técnica. Obesidad es que la persona pesa 20% más de lo que sería normal. Así que obesidad es 20% más y todo lo que cae por debajo de 20%, eso es sobrepeso, ¿no? Todas las personas que están sobrepeso no son obesos, pero todos los obesos están sobrepeso. Entonces, cuando miramos la obesidad a nivel del planeta Tierra, vemos, por ejemplo, que México está número 1, con un 70.3% de toda su población. 7 de cada 10 mexicanos están sobrepeso o obesos. Finalmente le pasaron a los gringos, están número 1 en el planeta. No los voy a felicitar, ¿ok? Justo detrás de eso están los americanos, los gringos, ¿verdad? Que están bien cercanitos, con un 69.8%. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. No vaya a creer que los puertorriqueños nos vamos a quedar atrás, porque Puerto Rico está en un 68.4%, el último por ciento que vimos, ¿ok? Y de ahí sigue bajando a los otros, ¿no? El país con menos sobrepeso y obesidad del mundo, ¿verdad? Es algo así como Japón. Hay unas razones para eso, pero lo hacemos en otro episodio, ¿no? Que anda ahora mismo como por un 12%, ¿ok? Pero la gran mayoría de los países andan por este rango por acá arriba, ¿ok? Que la obesidad está fuera de control. Los gobiernos no saben qué hacer con ellos, las secretarías de salud no saben qué hacer con ellos, los presupuestos están sobrecargados, está todo el mundo a punto de quebrar en salud por el problema de la obesidad. Porque la obesidad trae triglicéridos, colesterol, alta presión, 20.000 cosas. ¿Okay? Ahora, la diabetes en México, curiosamente en México la diabetes anda por los números que tienen ellos oficiales, en un 15.4%, ¿ok? Está altísimo. Eso quiere decir casi 1 de cada 6 personas mexicanos tiene diabetes diagnosticada, porque hay otros que la tienen, pero todavía no se la ha descubierto. En Estados Unidos la diabetes anda por algo así como el 9.3%, ¿ok? Pero aquí le puedo decir a ustedes que los puertorriqueños le ganamos, ¿ok? Tristemente, le ganamos a todos, ¿no? Puerto Rico anda en un 16.4% de diabetes, ¿ok? Y por ahí sigue bajando todos los otros. Así que entre Estados Unidos, México y Puerto Rico tenemos los primeros lugares en muchos de estos. Claro, hay otros países que están por el 12 y el 10, ¿verdad? Que tienen problemas de diabetes, sobre todo países como uno de los sitios que más diabetes tiene en el mundo, en Saudi Arabia. Los árabes en Saudi Arabia son de los más diabéticos del mundo, ¿ok? Hay otras razones para eso, pero entramos otro día en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación que existe entre el sobrepeso, obesidad y la diabetes? Pues eso es lo que le quiero explicar. Hay una relación directa entre obesidad y diabetes. De hecho, hay quienes aseveran y dicen que la mayoría de la gente que entra a la diabetes entra a través de la obesidad. El cuerpo humano es algo así. Cuando nace, todo el mundo nace más o menos delgado. Es raro el que nace con obesidad mórbida. Eso casi no se ve, ¿no? Un niño puede ser obeso desde pequeño, pero no nació así. O sea, que se fue haciendo así, ¿no? Entonces, básicamente, cuando una persona come exceso de carbohidratos refinados, estamos hablando, pues, por aquí los tengo, vamos a ver, ¿ok? Carbohidratos refinados, estamos hablando de este tipo de alimentos, lo que nos gusta, pan, pasta, harina, arroz,
plátano, papa, tubérculos, que son raíces, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Todo este tipo de alimentos, que generalmente es bien procesado, está hecho de almidones, azúcares, distintos tipos de azúcares, fructosa y demás. Ese tipo de alimentos tiene la característica de que produce mucha glucosa, y al producir mucha glucosa requiere de mucha insulina. Y eso es lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, pues porque engordan, pero también son alimentos T, E, porque son enemigos del control de la diabetes. Así que básicamente por aquí es que entra el problema. Esto es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, ahí viene la dieta 3x1 y demás que nosotros usamos. Pero el exceso de alimentos refinados, de carbohidratos refinados, estamos a alimentos tipo E, que son los que engordan. ¿Por qué engordan? Bueno, engordan porque producen exceso de glucosa. Se convierten a glucosa. Y como eso produce exceso de glucosa, el páncreas que está por aquí está obligado a responder a esa glucosa, pues, poniendo insulina. Cuando tú sumas glucosa más insulina y las unes, solamente puedes terminar con más grasa. Pero ¿qué pasa? Que la grasa crea resistencia a la insulina. Mientras más grasa tenga un cuerpo, pues más resistencia le hace a la insulina y menos funciona la insulina. Por lo tanto, el cuerpo no tiene más remedio que producir más insulina. Así que una persona primero empieza comiendo exceso de alimentos tipo E y cada vez se pone un poquito más gordo, un poquito más gordo, un poquito más gordo. Cuando va aumentando la masa de grasa, ahora empieza la resistencia a la insulina. Ahora el páncreas tiene que producir más insulina. Quiere decir que como hay más insulina, lo que coma, que se convierta en glucosa, pues va a haber más insulina para convertirlo a grasa. Por lo tanto, es una calle sin salida, ¿no? Así que básicamente empieza por obesidad, que termina en resistencia a la insulina, ¿verdad? ¿Por qué? Por el exceso de grasa. Esto llega un momento que ya el páncreas no puede más, el hígado se vuelve un hígado graso, que es donde se procesa prácticamente toda la glucosa, y ahora tienes una nueva situación, diabetes. Esto aplica mucho a la diabetes tipo 2, que es la mayoría, porque el diabetes tipo 1 es distinto, se nace con una enfermedad autoinmune que le afecta el páncreas y es un problema completamente distinto. Pero el 95% de los diabéticos entraron por aquí. Entonces, básicamente, esta es la relación que existe. ¿Cuál es el punto unificante entre obesidad y diabetes? Es el mismo. Exceso de glucosa, es lo mismo. Y exceso de insulina. O sea, si dijéramos, ¿cuál es el factor común entre la obesidad y la diabetes? Los dos tienen exceso de glucosa y exceso de insulina. Cuando ya tiene demasiado exceso y demasiada glucosa y demasiada insulina, ahora se llama diabetes, porque ya el cuerpo no pudo más. Esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.